Si hubo un jugador revelación en la Copa América 2024, ese fue Richard Ríos, jugador del Palmeiras y también jugador de la selección Colombia. Ya hay muchos interesados en poder contar con los servicios del colombiano de 24 años. Hoy acá en Un Toque vamos a estando no solo mencionando esos equipos que están interesados en fichar a Richard Ríos, sino además qué liga y qué equipo le vendría mejor para el colombiano. Bueno, Diego, tenemos protagonista de este mercado de fichajes. En este, digamos que este ya, sí, ya es mitad de año, ya pasamos ya prácticamente mitad de año. Y uno de los grandes protagonistas que tenemos es un colombiano. Richard Ríos fue una de las grandes revelaciones de esta Copa América 2024. Y digamos que vamos a empezar, Diego, haciendo una radiografía de lo que es Richard Ríos. Porque si usted me pregunta, es un perfil un poco extraño de comprender ciertas cosas, sobre todo en la posición en la que ha jugado, ¿no? Porque así, es un mediocampista, pero sobre todo un mediocampista en el cual lo han utilizado jugando entre líneas, jugando en la base, con libertad de caer a banda. Fue uno de los que mayor porcentaje de regates exitosos tuvo en la Copa América siendo un mediocampista, pero es que además recordemos que viene de un fútbol brasileño y viene de un futsal donde se veía mucho ese tipo de regates y ese, digamos que ese estilo de juego. ¿Qué tipo de jugador es Richard Ríos, Diego? Usted que lo estuvo siguiendo muchísimo más en el Palmeiras. Y yo creo que hay que comenzar por eso, porque la diferencia del Richard Ríos de Selección Colombia con el Richard Ríos de Palmeiras es bastante notoria. No solo, y creo que tiene que ver mucho con el tipo de estructura que utiliza tanto Abel Ferreira en el equipo brasileño como Néstor Lorenzo en el equipo colombiano. En el Palmeiras de Abel Ferreira es una estructura mucho más rígida, es un equipo que muchas veces suele ser bastante directo, con mucho juego por banda, que suele, digamos que alejarse un poco los delanteros de los mediocampistas, entonces suele haber como una falta de relación entre esas dos líneas, pero es un equipo que compite a su manera, a sus formas, pero compite. Es un equipo que apuesta un poco más a la cuestión atlética, física, sin obviamente teniendo jugadores muy técnicos como ya los conocemos, Luis Guilherme, Estebao, Entric, etcétera. Y pues ya la selección Colombia es otro Richard Ríos porque la estructura es un poco más flexible, porque hay un poco más de fluidez con el balón, porque se maneja un poco más la cuestión de la superioridad técnica, porque el equipo se organiza un poco más a nivel funcional y no a nivel posicional como si lo hacen Palmeiras. Entonces yo creo que la diferencia es bastante notoria y sobre todo, para mí, el Richard Ríos de Palmeiras es un Richard que a veces está un poco aplastado por esa rigidez del equipo. En cambio, el Richard Ríos de la Selección Colombia tiene esa libertad para expresar ese juego que se nota que le gusta, que le encanta, con ese regate, con esa libertad para regatear en cualquier zona del campo, para conectar un poco más. Entonces sí creo que hay que hacer esa diferencia porque es bastante notoria. Y obviamente en el Palmeiras suele ocupar a veces ese carril de entre líneas, un rol de volante entre líneas, que creo que ahí yo no lo veo, la verdad no lo veo, sobre todo porque muchas veces recibiendo de espaldas creo que le puede costar un poco más que jugando un poco más de frente al arco contrario. Entonces, en esa postura, en ese rol que a veces lo utiliza Abel Ferreira, a veces no lo veo tan cómodo, como si lo puedo llegar a notar un poco, jugando un poco más en la base de la jugada y con el arco rival en frente. Sí, sobre todo, y yo no sé qué tanto influirá Diego, y es, digamos que ese estilo de juego de futsal que él mismo ha mencionado, por ejemplo, en algo que es primordial cuando usted juega en entre líneas, y es el control de la pelota. Los controles dirigidos, direccionar los controles, jugar también con el cuerpo, con el giro y el tronco o la cadera, para precisamente proteger la pelota y también librarse un poco de marcas.
Yo no sé qué tanto también influenciará eso en el juego de Richard Ríos si usted lo pone a jugar tanto de espalda y entre líneas, esperando mucho en esa posición. Mientras que yo creo que una de las características, uno de los aspectos positivos más bien que tuvo en la selección Colombia es lo que usted mencionaba, es ese cambio de posición, sobre todo de la capacidad de poder jugar de cara y no tener una posición tan fija, porque llegamos a ver muchas veces a a Richard Ríos, perdón, jugando casi que en el sector de la banda, acompañando a James Rodríguez, si tenía que profundizar, profundizaba, es decir, era un jugador que desdoblaba mucho, no tanto en lo físico, sino en la relación de la jugada o en la relación de sus compañeros. Y yo creo que en eso vamos para la siguiente pregunta, ya sabiendo las características que tiene Richard Ríos como jugador, de dónde mejor se ha desempeñado y en qué posición, para tantear, Diego, ¿cuáles son los equipos que lo han tanteado o han estado preguntando según el mercado de fichajes que se ha estado moviendo por ahí? ¿Qué equipos han estado preguntando por Richard Ríos? La mayoría, hay que ver si todo, cuánto de lo que se dice en la prensa y en las redes sociales es real, porque puede que Sí, mucho es de verdad. ello sea puro humo o digamos que no, nada certero, por así decirlo. Pero intereses de la Juventus, de Bolonia y del Milan por parte de la Serie A y sobre todo ha despertado interés, creo que un poco más concreto, más allá que el Milan sí, creo que el Milan puede que llegue a estar un poco más interesado, sobre todo con lo que pasó con Fofana el día de hoy, pero por parte de la Premier League sí hay un interés del Fulham y del Manchester United, que es un interés que por lo menos ya se empieza a leer en la prensa inglesa. Eso es verdad. Creo que de los equipos que más han sonado han sido esos dos, el Fulham y el Manchester United junto al Milan. Y el último equipo que ahí se ha sondeado y que ha entrado entre los rumores y dentro del humo del mercado de fichajes ha sido el Chelsea. Creo que hay un problemilla ahí con Enzo Fernández en el Chelsea y creería yo que están buscando también un perfil que puedan ocupar en esa posición. Ahora, teniendo en cuenta los equipos y las ligas que lo han buscado, ¿qué liga? Empecemos por primero, ¿qué liga le vendría mejor a un jugador como Richard Ríos? Y es complicado porque hay otra cosa que digamos que por ahí faltó mencionar un poco en cuanto al perfil. A mí se me hace que Richard Ríos, en cuanto a la parte física, se me hace no un portento, pero sí creo que a nivel físico es un jugador que suele aguantar bastante y que suele abarcar mucho terreno por esas piernas largas que tiene, porque es un jugador con piernas largas y eso le permite abarcar un poco de terreno más allá y acompañado también de la parte física propia de su cuerpo, pero me cuesta mucho verlo en la Premier League, más allá de lo que pueda llegar a intentar Erik ten Hag en este nuevo Manchester United, porque creo que puede llegar a cambiar un poco con respecto a lo que hemos visto en temporadas pasadas, pero me cuesta verlo mucho en una liga que predice mucho lo físico, mucho el ritmo alto, mucho el juego directo y mucho las estructuras, que creo que vuelvo y digo, para mí es la cosa que más debe tener en cuenta, creo que yo, Richard Ríos, porque creo que debe apostar por un equipo que maneje una estructura un poco más flexible o una liga un poco más, menos, menos rígido en cuanto a los posicionamientos, porque la Premier League sí suele ser bastante rígida en ese sentido. Yo, o sea, si usted me pregunta, yo creo que el peor destino que podría dar Richard Ríos sería el United. Es un equipo que no tiene mucho rumbo desde lo directivo. O sea, de hecho, ha sido un equipo que se ha mantenido en muchas ocasiones por, digamos que las hazañas que ha hecho Ten Hag en cuanto a resultados y títulos que ha logrado obtener, pero es un equipo que usted observa y no le encuentra un rumbo. No sabe a qué juega, no se le ve las intenciones, no se le ve un camino, una ruta de juego. Porque si usted me pregunta, al Ten Hag del Ajax, yo creo que le vendría muy bien este Richard Ríos. En cuanto a movilidad, en cuanto a capacidad y habilidad que puede ofrecerle el colombiano a un equipo de Ten Hag, eh, a mí me Sería el encaja muy Frenkie de bien. Jong.
Exacto, es que me encaja mucho. No sé si como Frenkie, porque es que a mí Frenkie me parece más de la base de la jugada realmente. Sí, más de la base, Mientras sí. que un Richard Ríos sí es un jugador que se puede mover más desde la zona de la base hacia otras zonas del campo, inclusive a zonas de la banda, por la capacidad de regate que tiene el mismo jugador. Pero yo lo hablo más por la flexibilidad que tenía de movimientos que tenía en el equipo holandés. Acá en el United realmente no se le ve mucho rumbo a ese equipo en cuanto a fichajes, en cuanto a estructura. No sé, yo creo que es más por el tema directivo que propiamente por el técnico, si usted me pregunta. Y cuando uno tiene que ir de la mano con lo que sucede en el campo, para mí el United es el que peor opción yo le vendría para Richard Ríos. Muchos critican, Diego, el tema del Fulham, que por no ser un Sí, equipo de una envergadura muy, muy, muy grande en Inglaterra, que teniendo otras alternativas como el United o el Milan, pues que debería optar por ese tipo de equipos. Pero yo creo que donde mejor le puede ir, Diego, es que inclusive a mí el Milan no me parece un equipo flexible, ¿sabe? Me parece un equipo más rígido en cuanto a la posición. Entonces, yo no sé en cuánto le podría servir a un Richard Ríos. Ahora, también hay que decir una cosa, digo, es que el jugador también tendrá que adaptarse a las formas de jugar de Europa. Esa es una realidad. sí, Tendrá sí. que adaptarse a ciertas cosas para poder sostener su carrera en la máxima élite, digámoslo así. Entonces, sería interesante en un futuro ver qué tanto cambia Richard Ríos y qué tanto mantiene lo que soy, ¿no? Y eso dependerá mucho de los Sí, técnicos, pero mucho, Diego, de los técnicos. y es que lo hemos mencionado y se lo mencionó al inicio, o sea, Richard Ríos es un jugador especial tanto por su formación de futsal como, digamos que la manera que tiene para jugar al fútbol. Obviamente derivado de tantos años jugando al futsal, pero digamos que también han habido jugadores que se han formado en el futsal que han podido dar ese paso al fútbol profesional y han tenido muy buena carrera. Es más, yo recuerdo una declaración de Lionel Scaloni post campeonato mundial en donde dijo que la mayoría de los chicos, los niños deberían pasar al menos unos 2, 3 años en futsal. Entonces, digamos que para un técnico como Scaloni es bastante importante que a la hora de la formación de los jugadores sobre todo en edades más pequeñas, jueguen al futsal. Pero más allá de eso, yo creo que es un jugador bastante especial y en eso concordamos mucho, es un jugador especial, que por ahí la dinámica y las tendencias en las que anda el fútbol hoy en día pueda que le lleguen a afectar y a mañatar mucho su estilo y su forma de jugar. Pero yo creo que también tiene que haber una adaptabilidad por parte del jugador a las nuevas metodologías, a los nuevos no nuevos, porque no creo que sea nuevo, pero sí a las tendencias en las que está sumergido el fútbol contemporáneo, el fútbol del que nos toca. Entonces, en ese sentido, sí creo que tendrá que haber parte y parte, ¿no? Tanto la adaptación por parte del entrenador que le toque hacia el jugador, pero obviamente también Richard Ríos tratando de adaptarse un poco más a la liga o al equipo que le llegue a tocar. A mí la opción de la Juventus de Thiago Mota a mí tampoco me disgustaba, no me disgusta la verdad, porque creo que ya en cuanto a una estructura un poco más flexible que manejó Thiago Mota, con mucha movilidad, pero mucha movilidad por parte de sus jugadores, creo que ahí puede llegar a tener un poco más facilidad para adaptarse Richard Ríos, pero yo creo que dependerá mucho de esa sensibilidad y esa intuición que tenga Richard Ríos para elegir su club y su liga, dependerá mucho lo que vaya a ser su estadía y su futuro en el fútbol europeo. Sí, hay algo que se me olvidó mencionar de Richard Ríos y que también depende, digamos que no dependerá de dónde vaya, sino que sumará al club que llegue y sobre todo a la liga que llegue. Porque uno encuentra en la liga italiana unos equipos mucho más estructurados desde lo defensivo, no hay tanto caos. Mientras que en la Liga Premier usted se encuentra ese caos en un partido en el que va de primero con el que va de último.
Esos momentos caóticos en esos partidos usted sí los encuentra más en la Premier que precisamente en la Serie A. Y pongo este acote, Diego, porque es que a mí en lo personal hay algo que me gustó mucho de Richard Ríos, sobre todo porque es algo que me parece mucho que es de barrio, y es la forma de defender. Y la forma de defender de Richard Ríos quizás no sea la más ordenada, pero sí la más agresiva. Y es un jugador que va mucho, pero mucho a la pelota. No es digamos que el más elegante en ese tipo de corte, pero su fútbol o en ese tipo de función defensiva en específico, sí que me parece que es un jugador mucho más caótico que pueda llegar a hacerlo en ese tipo de función. Y eso lo vimos mucho en la Copa América cuando a la selección Colombia le tocó defender en bloque, en zona baja, en zona media, o inclusive cuando tenía que hacer la presión post pérdida, en el que en eso Richard Ríos siempre cumplió, pero además que lo hacía de una forma muy distinta a lo que uno podía observar de un jugador que se forma, obviamente, como un jugador de fútbol 11 y no de fútbol sala. Y en eso sí que había Sí. una diferencia, digo, con Richard Ríos. Y que yo una vez utilicé, y no sé si está de acuerdo con eso, un adjetivo para el fútbol de Richard Ríos, es que Richard Ríos me parece un futbolista salvaje, o sea, tiene digamos como en su formación, en su forma de jugar es un poco salvaje, digamos que no, uno Ujú. no alcanza, digamos que en esa diversidad en la que maneja su fútbol, uno a veces le cuesta mucho tratar de identificar cuáles son sus verdaderas virtudes y cuáles son sus falencias. Y hay otra cosa que mencionar también, y es que en un mundo, bueno, en un mundo no, en un fútbol contemporáneo, donde la mayoría de los jugadores que juegan hoy en día se formaron con el toque, el recibo, paso, hay un mediocampista que regatea. Y creo que ese es un Conduce. valor agregado que le puede ofrecer Richard Ríos a cualquier equipo del mundo, que muy pocos mediocampistas, por lo menos de primera línea, regatean. No sé, o sea, yo no, en esos momentos estoy tratando de hacer un poco memoria para ver si se me viene uno a la cabeza, pero me cuesta encontrar un mediocampista que desde la primera línea tenga esa personalidad, esa calidad, esa capacidad, porque también hay que tener capacidad de regatear. Sí, a ver, voy a hacer guardando las proporciones, ¿no? Porque acá se exagera cuando uno hace ese tipo de comparaciones y no estoy comparando niveles, ni mucho menos historia. Pero a mí se me viene mucho un jugador como Andrés Iniesta. Un jugador Andrés Iniesta podría, inclusive Xavi lo decía, Andrés Iniesta es mucho mejor que yo porque tiene mucha más adaptabilidad a zonas del campo de las cuales yo no tengo. Él puede jugar en la línea y tiene el regate, puede jugar en el centro y tiene el juego, tiene la visión de juego, tiene el giro y el control. Eh, a mí se me viene mucho a la cabeza en cuanto a características, no hablo de nivel y no hablo ni siquiera en historia ni nada por el estilo, hablo de características en cuanto a Andrés Iniesta y Richard Ríos, porque lo que usted menciona es muy cierto, hoy en día el tocar uno o dos veces es lo prioritario, es lo adecuado, es lo del fútbol moderno, lo que se llama hoy en día. Ya el que regatee, ya el que haga túnel, ya el que haga sombrerito, ya es un lujoso, ya está perjudicando al juego del equipo y se está limitando por completo la creatividad del talento individual. Entonces, yo por eso quería hacer esa radiografía en un inicio para poder determinar qué tipo de jugador es Richard Ríos, porque es que es muy atípico al fútbol actual, es decir, al mediocampista actual es muy raro encontrar un jugador como Richard Ríos en ese tipo de zonas del campo. Si me pregunta Diego, y para mojarnos rápidamente, a mí me gustaría que fuera la Premier League por su juego, Sí. creo yo. Creo yo que se adapta mucho más, quizás hay un juego mucho más directo en ciertas zonas, pero creo que la Premier ya da un salto en cuanto y que creo que Guardiola tiene que ver muchísimo en eso, en cuanto también a las formas de jugar y salir desde el fondo. Hoy, todavía se guardan muchísimo ese juego inglés directo, pero creo que ha volcado también a la liga a un fútbol como ese estilo. Y entre lo caótico que es la liga, a mí me encaja más Richard Ríos que pueda hacerlo, por ejemplo, en la Serie A. No sé si usted se moja en qué liga le gustaría ver.
Yo estoy feliz porque yo soy fanático del Milan y fanático del Manchester United. Entonces, obviamente, si va al Milan, lo veré muchísimo y con mucho orgullo y con mucha felicidad. Y si va al United, lo veré con mucho orgullo y con mucha felicidad igualmente. Pero me gustaría, no quiero parecer un nene Premier, un fanático de la Premier, pero sí me gustaría verlo cada 8 días jugando en la Premier, en la mejor liga del mundo, a pesar de que no me disgusta que vaya al Milan como fanático del Milan. Presidente, hasta acá el video de hablando un poco de dónde le vendría mejor jugar a un jugador como Richard Ríos, un jugador totalmente atípico a lo que es el fútbol actual, jugador que regatea, o mejor dicho, un mediocampista que regatea, que conduce, que le gusta controlar el balón no con el interior, sino con la suela del pie. Atípico, totalmente al fútbol actual, pero sin duda alguna que se divierte uno viendo a un jugador como Richard Ríos y que además sea colombiano. Hasta acá el video de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, también en nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya el piso co y acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Denle like, suscríbanse y denle la campanita y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.